Ahora vamos a ver alternativas para la prueba de esfuerzo. Entonces, ya en el video anterior vimos de forma súper extensa la prueba de esfuerzo convencional, o la que casi siempre usamos. Ahora vamos a ver cuatro variantes de pruebas de esfuerzo que vamos a hacer, dependiendo de dos variaciones posibles que pueden tener los pacientes. Que esto es o cuando el paciente no se puede ejercitar, o cuando tenemos una anormalidad basal en un electrocardiograma. Entonces, en el video anterior dijimos la prueba de esfuerzo es, por un lado, vamos a inducir la isquemia, o podemos inducir la isquemia en un paciente que tiene enfermedad coronaria crónica, que es lo que queremos ver, si sí estamos teniendo la isquemia o no. Y por otro lado, tenemos algo con lo que vamos a medir la isquemia que estamos generando, si es que es el caso de que estamos generando isquemia. Dijimos el cómo inducimos la isquemia. La forma convencional, o con la que siempre lo hacemos, es a través de ejercicio. Que esto es, al paciente lo ponemos como en una caminadora, como en una bicicleta fija, para que haga ejercicio. Y el cómo medimos la isquemia, lo medimos con los cambios que encontramos en un electrocardiograma. Esto es, ponemos al paciente, aquí está, digamos, la bicicleta fija, aquí están los pedales, y aquí está el paciente. Así. Entonces el paciente se está ejercitando, y en lo que se está ejercitando le estamos sacando un electrocardiograma. Ya en el video anterior vimos que el electrocardiograma va a mostrar una depresión del segmento ST de más de 0.2 milivolts para considerar que la prueba está positiva. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que no podemos ejercitarlo? Como es, por ejemplo, si tenemos pacientes que tienen debilidad muscular, específicamente debilidad en las extremidades inferiores, o que tienen amputación de la extremidad inferior, o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A esos pacientes no los podemos ejercitar. Por ejemplo, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy rápidamente no va a poder continuar con el ejercicio. El paciente que tiene debilidad muscular de las extremidades inferiores no va a poder seguir en la bicicleta. Sí va a poder al inicio, pero muy pronto se va a fatigar. Y recordemos que para que podamos decir que el paciente tuvo demasiada demanda de oxígeno por el corazón, es cuando la frecuencia cardíaca llega a cuando menos el 85% de 200 menos la edad del paciente. Esto lo vimos en el video anterior. Esa es la mínima frecuencia que hay que alcanzar para decir que el paciente sí lo sometimos a demasiado estrés, para ver si tiene isquemia o no. El 85% de 200 menos la edad. Pacientes que tienen EPOC o que tienen debilidad muscular no van a poder llegar a esto, se van a fatigar mucho antes. Entonces, cuando es el caso de pacientes que no podemos ejercitarlos, lo que hacemos es, como alternativas, vamos a generar isquemia a través de fármacos. Esta se llama prueba de estrés con fármacos, o prueba de estrés con químicos, una prueba de estrés química. Es lo mismo, fármacos y químicos se refiere a lo mismo. En donde utilizamos o vasodilatadores o ionotrópicos. Los vasodilatadores van a ser vasodilatación de la arteria, como son adenosina o dipiridamol. Y los inotrópicos básicamente es dobutamina. Entonces rápidamente vemos por qué con estos estamos generando el mismo efecto que se le genera a un paciente que está haciendo ejercicio, solo que en este caso no estamos requiriendo de hacer ejercicio para que el paciente tenga la isquemia, o le estemos induciendo la isquemia. Esto es, y en el video anterior vimos, tenemos el corazón, y cuando el paciente se está ejercitando, el corazón está trabajando más, entonces aumenta la demanda de oxígeno del corazón. El corazón requiere más oxígeno, requiere más sangre. Cuando tenemos un paciente que le damos un inotrópico, como es dobutamina lo que hace es aumenta la contractilidad. Por un lado, y también puede aumentar la frecuencia cardíaca.
pero nada más con el hecho de que aumenta la contractilidad, o sea, aumenta la fuerza con la que se contrae el ventrículo, esto es suficiente para aumentar la demanda de oxígeno del corazón. Entonces estamos haciendo el mismo efecto, estamos generando lo mismo, que es que aumente la demanda de oxígeno por el corazón, solo que aquí lo hacemos con ejercicio y aquí lo estamos haciendo a través de un fármaco, que es dobutamina, que nos aumenta la contractilidad del corazón y también la frecuencia cardíaca. Por eso podemos generar o inducir isquemia con un fármaco en lugar de con ejercicio, que en este caso es un ionotrópico, que es dobutamina. Por otro lado, con los vasodilatadores también podemos generar isquemia, y esto es por el efecto de robo de las coronarias, que ya lo vimos en videos anteriores. Pero esto es básicamente, aquí está el corazón y tenemos las arterias. Entonces, por ejemplo, aquí está la coronaria izquierda, que da lugar a la circunfleja y da lugar a la arteria descendente anterior. Aquí está la arteria coronaria derecha y da lugar a la arteria descendente posterior y a otra que es la arteria marginal. Entonces vamos a poner la coronaria. Aquí está la coronaria. Aquí está la coronaria. Digamos que tenemos estenosis, que tenemos placa de ateroma en la coronaria, en la circunfleja, en esta de aquí que es la circunfleja. Entonces vamos a poner la placa de ateroma. Esta es la placa de ateroma. Otra vez aquí nada más estamos hablando de placa de ateroma. No estamos hablando de que se haya roto la placa de ateroma. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Igual, otra vez ahorita no tiene mucho sentido mencionar que se rompa la placa, pero nada más para no confundir. Aquí el flujo, la sangre que está pasando por esta que es la arteria circunfleja, está estrecho, está disminuido porque la placa está demasiado grande. Ahora vamos a poner otra arteria que digamos que no tiene placa de ateroma, o cuando menos no tiene tantísima placa de ateroma, como puede ser esta. La voy a poner en otro color para no confundir. Esta es la arteria descendente anterior. Sí, esta es la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior. Cuando tenemos un paciente que le damos un vasodilatador, lo que hacemos es vamos a vasodilatar, vamos a aumentar el diámetro de las arterias. Y esto lo que va a hacer es, si aumenta el diámetro de las arterias, va a aumentar el flujo sanguíneo que pasa por ahí. Si se dilata la arteria, si está así y ahora se dilata la arteria, se hace más grande, más sangre puede pasar por aquí. Más sangre puede pasar por aquí. Entonces, en esta, que es una rama de una coronaria que no tiene placa de ateroma, le damos el vasodilatador y ¿qué va a pasar? Se va a dilatar la arteria. Se va a dilatar la arteria. Esta se dilata. Pero en esta coronaria, o bueno, en esta rama de la coronaria que es la circunfleja, que tiene muchísima placa de ateroma, esta arteria ya por sí sola, o ya per se, sin que hayamos dado el vasodilatador, está al máximo de dilatada. Esto es, si el corazón tiene isquemia, tiene enfermedad ateromatosa, tenemos obstrucción del flujo, tenemos menos sangre que está pasando por aquí, y la compensación es dilatar esta arteria. Entonces, esta arteria ya está lo máximo dilatada que puede estar por mecanismos reguladores que tenemos como intrínsecamente liberamos adenosina, por ejemplo. Intrínsecamente. Entonces la arteria que tiene la placa de ateroma ya está lo máximo de dilatada como compensación a que tenemos una reducción del flujo sanguíneo que pasa por aquí. Si le damos un vasodilatador, el vasodilatador no va a tener efecto en esta arteria que tiene placa de ateroma porque ya está al máximo dilatada. Entonces ya no se puede dilatar más. Es como si tenemos una puerta que está abierta y la queremos abrir. Pues ya no la podemos abrir, ya está abierta. Entonces aquí es lo mismo. Ya no la podemos dilatar más porque ya está al máximo dilatada. Y entonces tenemos la combinación de que por un lado tenemos una arteria que tiene placa de ateroma que ya está al máximo dilatada y ya no la estamos dilatando más. Y por otro lado tenemos arterias que no tienen placa de ateroma o tienen menor grado de placa de ateroma. Y por ahí, ellas sí se dilataron, entonces por ahí pasa más sangre. Y entonces, ¿qué pasa? La sangre que tenemos en el sistema es finito, entonces hay que repartirla. Si esta se vasodilató y esta no, más sangre va a pasar por aquí. Y si más sangre pasa por aquí, es que hay sangre que está dejando de pasar por otros lados. ¿Y por dónde dejó de pasar? Por esta, porque esta ya no se dilata. Esta ya no se dilata. Esta desde antes de que hiciéramos los fármacos ya está al máximo de dilatada. Al dar el fármaco, esta ya no se dilata, pero esta sí. Y entonces por aquí pasa más sangre. Entonces es como si esta arteria le estuviera robando la sangre a esta.
nada más por el hecho de que si esta está vasodilatada, por aquí pasa más sangre y esta no se vasodilató. Entonces, más sangre que pasa por aquí es sangre que se le quita a otros lados, y esos lados es, por ejemplo, esta arteria que tiene placa de ateroma. Y entonces, si ahora menos sangre pasa por aquí, por esta arteria, porque esta le robó la sangre, entonces la porción del corazón, la región del corazón que recibe sangre de esta arteria va a sufrir, va a tener isquemia, porque se le robó, o es como si se le hubiera robado la sangre a esta coronaria o esta arteria que le da sangre aquí. Entonces estamos induciendo una isquemia miocárdica al dar un vasodilatador por mecanismo de robo de sangre. Entonces, por eso podemos generar lo mismo que hacemos en un paciente que está en ejercicio, que es, podemos inducir la isquemia, pero a través de fármacos, que es en este caso a través de vasodilatadores, como es adenosina o dipiridamol, que lo que hacen es esto, la vasodilatación. Entonces, esto es por un lado. ¿Cómo vamos a hacer una prueba de esfuerzo en un paciente que no puede hacer esfuerzo, que no puede hacer ejercicio? Con fármacos, ya sean ionotrópicos o vasodilatadores. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, está el qué pasa cuando no podemos medir la isquemia, porque aquí sí tenemos forma de medir la isquemia, que es con un electrocardiograma, solo que no tenemos forma de generar la isquemia en este paciente que no se puede ejercitar. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un paciente que no podemos medir la isquemia de forma convencional, que es con el electrocardiograma. Esto es cuando tenemos anormalidades basales en el electrocardiograma, o sea, que desde antes de que hagamos la prueba ya tenemos anormalidades en un electrocardiograma. No va a ser tan fácil interpretar si tenemos cambios isquémicos al momento de hacer la prueba. Esto es en casos de cuando tengamos bloqueo de rama izquierda del haz de His, o cuando tenemos un marcapaso, que eso también se puede ver en un electrocardiograma, o cuando tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo, o cuando el paciente está tomando digoxina. Todo esto nos da cambios en el electrocardiograma, que ya lo vimos más específico en otros videos, pero todo esto nos da cambios en el electrocardiograma. Y dijimos, para decir que la prueba es positiva, tenemos que encontrar una depresión del segmento ST de más de 0.2 milivolts. Esto es, tenemos PQRS T. Esta es la P, esta es la Q, esta es la R, esta es la S, esta es la T. Y este aquí es el segmento ST. P, Q, R, S, T. Aquí este es el segmento ST y vemos cómo está deprimido comparado con esta que es la basal. Comparado con esta línea está deprimido. Por ejemplo, cuando tenemos intoxicación con digoxina, nada más el hecho de estar tomando digoxina hace que en natural tengamos una depresión del segmento ST. Entonces al paciente le estamos haciendo la prueba de esfuerzo y encontramos una depresión del segmento ST y está tomando digoxina, no vamos a saber si la depresión del segmento ST es por la isquemia o es por la digoxina. Entonces, por ejemplo, a estos pacientes no se les hace la prueba de esfuerzo con un electrocardiograma, porque los cambios no los podemos medir. Entonces, cuando tenemos esas anormalidades, no es que el paciente no se pueda ejercitar, al paciente sí se le puede hacer la prueba, solo que la forma que tenemos de interpretarla no podemos interpretarla bien, porque tenemos cambios en el electro. Entonces hacemos una alternativa a tomar el electrocardiograma. Y las alternativas son puede ser un ecocardiograma, en donde lo que vamos a ver es disminución de la movilidad de la pared del corazón, o una disminución de la fracción de eyección, o un aumento de la presión telesistólica, un aumento de la presión sistólica al final de la sístole ventricular. Este es el corazón. Este corazón. Y digamos que hay una parte del corazón que sí está teniendo isquemia. Por ejemplo, digamos que es esta parte. Entonces el corazón se va a contraer. Pero si hay una parte que tiene isquemia, digamos que es esta parte de aquí. Al contraerse, hay una parte que no se está contrayendo bien. Esta parte no se está moviendo
porque tiene isquemia, entonces no tiene ATP para hacer la contracción. Entonces esa parte no se mueve y eso se va a ver en un electrocardiograma como disminución de la movilidad de una porción de la pared. Lo otro es podemos tener una fracción de eyección baja. Y la otra es que la presión aquí en el ventrículo al final de la sístole, o sea, al final de la contracción ventricular, esté aumentada. Y todo esto va a ser por isquemia. Entonces, al paciente le ponemos a la prueba de esfuerzo, que es ponerlo en ejercicio. Y en lugar de medir los cambios con un electrocardiograma, los medimos con un ecocardiograma. Sí le podemos tomar el electro y también se toma el electro, solo que cómo vamos a hacer diagnóstico de que sí tiene la isquemia o no, ya no va a ser con el electrocardiograma, va a ser con el ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. O la otra forma es con imágenes de perfusión miocárdica por radionúclidos. Y esa puede ser por ejercicio o puede ser por fármacos. Entonces, en esta, lo que vamos a ver es cómo está la perfusión miocárdica. Y para esto, damos, no medicamentos, pero elementos de la tabla periódica, como puede ser, por ejemplo, talium, o, por ejemplo, cestamivir, en donde vamos a ver cómo está la captación de estos elementos por el corazón. Antes lo voy a dividir. Tenemos aquí dos grupos, que es imágenes de perfusión miocárdica por emisión de positrones, por tomografía computarizada por emisión de positrones, y la otra es por tomografía computarizada por emisión de fotón único. Entonces, por ejemplo, en la tomografía computarizada por emisión de positrones, aquí el elemento que utilizamos es rubidium 82 o amonia N3, que esos son los elementos que vamos a utilizar para medir la isquemia. En utilizamos tecnesio 99, y puede ser cestamivir o talium 201. Entonces, aquí, por ejemplo, el talium funciona como si fuera potasio. Esto es el corazón, o esta es una célula del corazón, y el potasio se mete a la célula. Ya sabemos que la bomba de potasio y sodio lo que hace es que mete el potasio a la célula. Cuando tenemos actividad miocárdica, está más activa la bomba de sodio y potasio, y entonces el potasio se mete en la célula. Aquí va a pasar lo mismo, el talium funciona como si fuera potasio. Entonces, si tenemos actividad miocárdica, el talium se va a meter a la célula. El talium se mete a la célula. Entonces, si tenemos, buena incorporación de talium al corazón, es que tenemos buena actividad miocárdica. Si tenemos una disminución de la incorporación de talium a la célula, es que esa parte está hipoactiva, o sea que no está tan activa. Entonces sugiere isquemia. Y esto lo hacemos con estudios de imágenes de perfusión, y utilizamos generalmente la tomografía computarizada por emisión de fotón único. Entonces aquí no es que el paciente no se puede ejercitar, al paciente le podemos inducir la isquemia ejercitándolo, pero cómo vamos a medir la isquemia es o con un ecocardiograma o con imágenes de perfusión miocárdica. Entonces al paciente lo subiremos en la bicicleta fija. De todos modos, le tomamos el electro, eso siempre se hace, se toma el electrocardiograma, aunque con eso no vamos a interpretar la isquemia. Y entonces sacamos o un ecocardiograma y vemos los cambios, o hacemos esto. Estos elementos al paciente se le inyectan de forma intravenosa, esos elementos. Entonces, ahora podemos combinar. Cuando tenemos un paciente que le estamos haciendo la prueba de esfuerzo, si es porque el paciente no se puede ejercitar, entonces le vamos a medir la isquemia con un electrocardiograma,
solo que el cómo vamos a inducir la isquemia puede ser con vasodilatadores o puede ser con ionotrópicos. Ahora, a este tipo de paciente también se le puede medir la isquemia, no necesariamente con electrocardiograma, sino que también podemos utilizar estos métodos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que no se puede ejercitar, entonces le vamos a inducir la isquemia y digamos que le vamos a inducir la isquemia con ionotrópicos, como es dobutamina. A esos pacientes les damos dobutamina para inducirles la isquemia y el cómo medimos si tienen la isquemia, les hacemos un ecocardiograma. Entonces también podemos combinar estas alternativas para inducir la isquemia con estas alternativas para medir la isquemia. Por ejemplo, a este tipo de pacientes, cuando utilizamos dobutamina para inducir la isquemia, generalmente hacemos un ecocardiograma para medir los cambios. Si damos vasodilatadores para inducir la isquemia, generalmente medimos la isquemia con imágenes de perfusión miocárdica. Y generalmente es con la tomografía por emisión de tomografía computarizada por emisión de fotón único. Esto. Por otro lado, tenemos el caso de los pacientes que sí se pueden ejercitar, pero encontramos anormalidades en el electrocardiograma que nos hace difícil interpretar el electrocardiograma. En estos pacientes podemos ejercitarlos de forma normal con la bicicleta fija y sacarles un ecocardiograma o imágenes de perfusión miocárdica, adicional al electrocardiograma porque ese siempre se toma. O también podemos inducir la prueba, también podemos inducir la isquemia con estos y medirlo con esto. Pero aquí sí, generalmente hacemos lo más convencional posible. O sea, en este caso, generalmente hacemos la prueba de esfuerzo con ejercicio. Que el paciente haga ejercicio, que suba la bicicleta fija, y hacemos un ecocardiograma o imágenes de perfusión miocárdica. Ahora, específicamente, para cuando tenemos paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, o que tiene marcapaso artificial, a estos pacientes les medimos la isquemia con imágenes de perfusión miocárdica. Y la inducción de la isquemia no es con ejercicio, porque aumenta la sensibilidad, especificidad de la prueba si no lo hacemos con ejercicio, si lo hacemos con un estrés farmacológico, un estrés químico, específicamente que ese estrés sea inducido por vasodilatadores. Entonces, si es el caso de que el paciente tiene anormalidades en el electrocardiograma, por ejemplo, bloqueo de rama izquierda o marcapaso, vamos a inducir la isquemia con vasodilatadores y lo vamos a medir la isquemia con imágenes de perfusión miocárdica. Entonces también vamos a tener que dar Systamibi y Thallium para ver cómo está la actividad miocárdica, cómo va a estar la perfusión miocárdica. Entonces, ya como finalizando las alternativas que tenemos, si el paciente no se puede ejercitar, entonces hacemos estrés farmacológico químico. Si no podemos medir la isquemia, hacemos ecocardiograma o imágenes de perfusión. Ahora ya puntualizando los tipos de pacientes que tenemos, es si el paciente no se puede ejercitar y hacemos un estrés químico con ionotrópicos, como es dobutamina, le vamos a hacer un ecocardiograma. Mismo tipo de paciente, pero la inducción de la isquemia no la hacemos con dobutamina, sino que la hacemos con vasodilatadores. El cómo medimos la isquemia lo hacemos con imágenes de perfusión miocárdica, generalmente cuando metemos Systamibi o cuando metemos Thallium. Otro tipo de pacientes, si el paciente sí se puede ejercitar, pero tiene anormalidades en un electrocardiograma basal, generalmente le hacemos la prueba ejercitando al paciente, que el paciente haga ejercicio, y adicional a sacarle el electrocardiograma, le tomamos un ecocardiograma o imágenes de perfusión miocárdica. Por ejemplo, específicamente, si el paciente tiene anormalidades en un electrocardiograma basal, que sea por bloqueo de rama izquierda o por marcapaso, a estos pacientes les vamos a medir la isquemia con imágenes de perfusión
miocárdica, específicamente por tomografía computarizada con emisión de fotón único. Y el cómo les vamos a inducir la isquemia no va a ser con ejercicio y no va a ser con dobutamina, sino que va a ser con los vasodilatadores, porque aumenta la especificidad si lo hacemos así. Y esas son las alternativas a la prueba de esfuerzo convencional.